Muy buenas tardes a todos los asistentes. El día de hoy estaremos viendo un webinar de FIMAP, una solución de simulación para la industria automotriz y aeroespacial. Me presento, mi nombre es Santos Castillo, soy ingeniero de aplicaciones para Goltec Engineering Solutions. Mis datos se muestran en pantalla. Si después requieren información adicional sobre los temas que se trataron en este webinar, no duden en contactarme. La agenda del día de hoy, vamos a ver una introducción sobre el porqué del uso de las herramientas de simulación, el proceso de solución de elementos finitos. Vamos a estar viendo tres demostraciones, una sobre las capacidades de preprocesamiento, optimización e idealización de la geometría con el uso de elementos 1 y 2D, una para la simulación de ensambles, lo que es la precarga en la tornillería, y vamos a explorar la conectividad Solid Edge FIMAP, actualizando un modelo de simulación en FIMAP desde Solid Edge, para realizar un análisis de esfuerzo de formación. Vamos a ver las conclusiones y, como les comentaba, un espacio de preguntas y respuestas, comenzando con el porqué de usar las herramientas de simulación. Los beneficios, estamos viendo que reducimos el prototipado y lo que son las pruebas físicas, porque las estamos sustituyendo con pruebas virtuales. Con esto ahorramos tiempo y ahorramos dinero. Para el análisis de falla, esto mejora la confiabilidad y reduce los recalls que tenemos, por lo tanto ahorramos dinero y mantenemos nuestra reputación como empresa. En la optimización del diseño está la evaluación de materiales y reducción de peso, todo esto enfocado a ahorrar dinero en la manufactura de nuestros productos. Y el estudio de trade-off, que es evaluar diferentes diseños para fomentar la innovación. Esto también nos ahorra tiempo y nos permite innovar en nuestros productos. ¿Cuál es el proceso de análisis? Vamos a partir de lo que es la modelación geométrica o la importación de un modelo CAD. Una vez que tenemos el modelo CAD, procedemos a lo que es la modelación de elementos finitos o el preprocesamiento. En esta sección viene lo que es la aplicación de las cargas, todas las condiciones de frontera y de operación de nuestro componente, lo que es crear un modelo de elementos finitos como tal o el mallado y definir las propiedades del material. Posteriormente a esto viene la solución y la evaluación de resultados o el postprocesamiento. Y el siguiente es uno de los pasos más importantes, que es incorporar el conocimiento obtenido de la simulación al modelo CAD. Ahora vamos a ver lo que es la ruta del CAD a la simulación de elementos finitos. Típicamente nos encontramos con diferentes contratiempos al momento de realizar una simulación. Uno de ellos es que tenemos acceso limitado a los modelos CAD. Por lo regular, la sección que se encarga de hacer el análisis de elementos finitos no es la misma área de diseño, entonces esa comunicación en ocasiones se ve limitada y pues tenemos un problema. Otro de ellos es que tenemos acceso limitado a herramientas de limpieza de la geometría y a la vez herramientas deficientes en lo que es la idealización de la misma. Con ello introducimos FIMAP como una solución para superar estos obstáculos. FIMAP pre y postprocesamiento de elementos finitos entra como una poderosa simulación de alto rendimiento en las capacidades de modelación que nos permite resolver los retos más difíciles de la ingeniería y tiene una estrecha integración con NX Nastran. Es una simulación abierta, esto quiere decir es independiente del CAD, no necesita o no está casada a una interfaz CAD en particular. Es un solver neutral, por lo que también soporta los solvers más usados del mercado. Es muy fácil de usar y de aprender y pues es una aplicación nativa de Windows. Los procesos de simulación y los flujos de trabajo, como van a ver en las demostraciones, son bastante intuitivos y bastante sencillos. El acceso a la información CAD. Como comentaba, FIMAP puede importar datos CAD de una forma muy confiable desde una amplia variedad de fuentes, porque esta autonomía de 3D CAD me permite o me facilita la creación de un modelo de elementos finito. No tenemos nosotros que crear ninguna geometría y tiene una interoperabilidad estrecha con Solid Edge. Vemos que es CAD neutral, acepta los formatos de CAD para sólido, STEP, IGES, DXF, de los más conocidos. Y tiene integración
y comunicación pues con los formatos de las de herramientas de CAD, como son NX, Autodesk, SolidWorks, CATIA, etcétera. Vamos a dar paso a lo que son las capacidades de preprocesamiento o lo que es la creación de la malla. Precisamente en estas capacidades de procesamiento, nosotros tenemos que cuando importamos la geometría, por lo regular de la importación puede llegar a suceder una mala interpretación o mala comunicación al momento de realizarla. Entonces, contamos con errores en la geometría y esta condición pues me puede impactar directamente en mi simulación. FIMAP me permite preparar de manera automática la geometría, hacer un mallado 3D y remover los detalles innecesarios o hacerlo de forma manual. Estas acciones automáticas de limpieza incluyen lo que es combinar superficies y curvas, suprimir curvas y superficies muy pequeñas o que tienen algún error, como comentaba previamente, o dividir superficies o características estratégicamente para simular todas las condiciones de operación. Otra de las capacidades de preprocesamiento es la idealización en la parte de extracción de la superficie media. Con la extracción de la superficie media tenemos un manejo intuitivo de la geometría y herramientas de actualización. Tenemos opciones tanto automáticas como manuales y para sólidos con espesores variables. Como estamos viendo en pantalla, cuando se respeta una geometría convencional o incluso una característica no tan típica. Estas son ayudas de visualización también para trabajar con modelos sólidos complejos de una manera más eficiente. Y llegamos también a la parte de idealización en el modelado de elementos de viga. Las herramientas de modelado de elementos de viga tienen la capacidad de calcular automáticamente la sección transversal y todas sus propiedades para yo poderlas usar en un modelo de simulación. Si tenemos la edición de las mismas propiedades y las secciones transversales pueden ser definidas por el usuario o obtenidas desde bibliotecas. Para el postprocesamiento podemos obtener lo que es diagramas de fuerza de corte, flexión y los contornos de sección transversal. Para dar un paso a un entendimiento más claro de lo que estoy mencionando, vamos a ver una demostración de estas capacidades de preprocesamiento para la creación de la malla, con lo que es la idealización de la geometría, la creación de superficies medias y el uso de elementos 1 y 2D. En pantalla van a ver lo que es la interfaz de FIMAP. En este caso, vamos a estar trabajando con el fuselaje o una sección del fuselaje de un avión. Como podemos ver, yo puedo recurrir al uso de las capacidades automáticas del software para hacer la malla y terminaría con un modelo semejante a este. En este modelo estamos hablando de una cantidad aproximada de 323,000 elementos. Esto, en términos de una simulación, significa una gran cantidad de elementos y una gran cantidad de grados de libertad que yo le estoy dando al modelo. Para hacer esto más sencillo de trabajar, vamos a hacer el uso de todas las herramientas de simplificación e idealización. Vamos a proceder del exterior al interior, tomando en primer parte el fuselaje, creando una superficie media. Vamos a seleccionar un sólido y seleccionando el fuselaje, como pueden ver, yo puedo extraer toda la información que el software me pide directamente desde las características que se muestran en pantalla. Por ejemplo, el espesor que estoy buscando lo puedo obtener directamente desde una medición. Veo que es un valor de 20, le doy a aceptar y en este momento el software me ha creado una superficie media con las características del sólido que he seleccionado. Si desaparezco el sólido, podemos ver que ahora contamos únicamente con un elemento 2D. Ahora, vamos a proceder a mallarlo. Para mallar la superficie, lo que vamos a hacer es vamos a trabajar una malla mapeada. Vamos a definir elementos de 100 milímetros de tamaño porque estamos trabajando con la parte más grande del modelo y vamos a definir las propiedades o atributos de la
de la misma. Aquí el software me permite dar de alta el material del cual está hecho el componente y también la propiedad como tal del componente. En este caso vamos a usar una propiedad de placa con un espesor de 20 como tuvimos de la medición. Procedo a hacer el mallado y en este punto pudiéramos ver que, bueno, estoy obteniendo una malla, pero como tal, yo sigo viendo una superficie de 2 dimensiones. Bueno, esto es simplemente una cuestión de visualización. Si yo actualizo el modelo con el espesor de sección, puedo ver automáticamente que la malla ya muestra el espesor que le definimos a esta propiedad. Hasta este punto estoy trabajando con una cantidad aproximada de 8.800 elementos. Vamos a proceder con un siguiente elemento del mismo modelo. En este caso, veo del modelo que cuento con 16 refuerzos a lo largo de la geometría. Voy a utilizar uno de ellos y en lugar de hacer uso de una malla automática, vamos a hacer uso de las capacidades del software para detectarme una sección transversal. Vamos a crear una nueva propiedad. Esta propiedad la vamos a definir como un elemento de viga. Vamos a darle una pequeña identificación. Y como podemos ver, el software me da la oportunidad de dar de alta todos los valores que necesita para una simulación, como el área, momentos de inercia, constantes de torsión, etc. Esta es información con la que yo no cuento, pero puedo hacer uso de una sección general con un punto de referencia y obtenerla del modelo mismo. Voy a obtener una cara de sección, la voy a identificar, necesito definir un vector de alineación y un punto de referencia, que será este. A partir de aquí podemos ver que FIMAP me hace todos los cálculos necesarios para delimitar esa sección transversal y no solo eso, me los da de alta en las casillas correspondientes para que yo pueda proceder con la simulación. Hasta este punto yo tengo creada esta característica de sección, sin embargo yo la necesito a lo largo de una guía. Para ello he creado previamente una curva que pueden ver en pantalla. Con esta curva y las propiedades de sección delimitaremos nuestro modelo sólido. Entonces, simplemente agrego esos atributos sobre la curva mencionada y uso una referencia y un vector. El vector es requerido, doy de alta la propiedad que creé previamente y indico el vector de alineación y automáticamente si yo muestro la sección transversal y oculto el sólido, puedo ver que esa propiedad ya se llevó a lo largo de la curva. Ahora yo pudiera realizar el mallado sobre esta característica, sin embargo, yo sé que cuento con un número determinado de estos refuerzos, así que seleccionaré mi curva con las características, voy a hacer 15 repeticiones más y las haré a lo largo del eje Z, que es el eje que pasa por el centro. Delimito el ángulo de separación entre ellas y una vez que hago esto, puedo ver que mi característica se ha copiado de manera correcta, incluso si hago una selección de los refuerzos y los muestro, puedo corroborar que esta información es cierta y que concuerda con el modelo que estoy trabajando. A partir de este punto, yo puedo realizar la malla seleccionando todas las curvas y automáticamente FIMAP me reconoce que esas curvas cuentan con información para el mallado y me permite
utilizar la propiedad con atributos que ha reconocido de ella. Si selecciono la opción y muestro la malla, en este caso ocultaré por propiedades el plate que creamos previamente, puedo ver que están creados todos mis elementos. Hasta este punto estoy trabajando con aproximadamente 2000 elementos y estoy ya a 2/3 partes del mallado del componente. El siguiente paso sería partir del frame. Vamos a hacer uso nuevamente de las superficies medias. Sin embargo, aquí lo que haremos es no tomar la información del modelo, sino delimitar un valor aleatorio para la creación. Y en el caso de geometrías como esta, en el cual yo pudiera tener secciones variables, una vez que tengo la, superficie media, lo que puedo hacer es hacer un ajuste de las mismas. Como podemos ver, si yo oculto el sólido, tengo nuevamente una superficie. Vamos a crear una nueva propiedad de placa y la definiremos con un espesor de 20, dado que es el valor que recuerdo del ejercicio previo. La definimos. Vamos a mallar esa superficie y lo que vamos a dar de alta aquí es la propiedad que acabamos de crear y con ello vamos a aceptar la creación. Si yo comparo la malla que acabo de crear con el sólido, puedo notar de manera muy sencilla que algunos espesores no coinciden con el espesor real del modelo. Para hacer esto yo tendría que ajustar de manera manual cada uno de los espesores. Sin embargo, Figmap me da la opción de actualizar elementos y espesores de superficies medias de manera automática. Voy a tomar la superficie media que acabamos de crear y vamos a poder apreciar de la siguiente operación cómo el ajuste se hace de una manera automática y ahora todos los espesores coinciden con el espesor de mi modelo. Yo pudiera tomar esta información, duplicarla de manera axial y tener esta característica en la que voy a mostrar las mallas por propiedades y como podemos ver, hasta este punto yo ya cuento con un modelo totalmente mallado, pero si lo comparo con el ejemplo original en el que yo tenía 323,000 elementos, ahora estoy hablando de una cantidad aproximadamente de 23,000, es decir, 300,000 elementos menos. Para darnos una idea más gráfica, eso es aproximadamente un 7% de los elementos con los que yo hubiera trabajado originalmente. Entonces, como podemos ver, hacer uso de estas herramientas y de estas características es bastante útil cuando yo quiero simplificar mi modelo y quiero lograr un resultado más rápido, más eficiente y más certero. Regresamos a la presentación y podemos ver entonces que la limpieza automática de la geometría y la idealización, por lo regular, como problema me surge que la geometría contiene más detalle de lo que la simulación requiere como tal. Estamos hablando de chaplanes, algunos barrenos muy pequeños o alguna otra información conflictiva que se generó al momento de importar.
Es decir, el modelo CAD puede contener una mala geometría que puede impedir la creación del modelo de elementos finitos. Sin embargo, PIMAP nos ayuda con las opciones automáticas y manuales de simplificación que no reducen excesivamente las características, es decir, no perdemos información vital para el modelado. Estas herramientas de localización y manipulación para encontrar y corregir la geometría problemática nos ayudan y son interactivas al momento de estar actualizando mi geometría. ¿Cuál es el beneficio? Tenemos una creación eficiente de un modelo de elementos finitos sin perder información vital del modelado mismo. Ahora, vamos a ver un caso de estudios precisamente para integrar lo que son las capacidades de preprocesamiento y las capacidades de modelado en ensambles con el caso de Gusto MSC. El desafío es, ellos fabrican buques de perforación en alta mar. Estos, como podemos imaginar, tienen que poder soportar condiciones ambientales, equipos pesados de perforación y asegurarnos un largo tiempo de operación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la manufactura de esta clase de máquinas es demasiado costosa. ¿Cuáles son las claves para el éxito en esto? Bueno, como vimos, ellos integran el uso de elementos viga y placas para tener un mejor enfoque, además de que la simulación en ensambles les permite trabajar con todos los componentes que están dentro de su modelo sin perder precisión para el resultado. Ahora, los problemas potenciales que pudiéramos tener al realizar una simulación de este tipo se reducen con todas las herramientas que nos muestra o nos trae FIMA. Entonces, como siguiente paso, vamos a ver la parte de simulación en ensambles. Para esta demostración, vamos a definir lo que son las condiciones de operación en cuanto a las restricciones, precargas y tornillería. Si prestamos atención al proceso que vamos tomando, bueno, de lo que comentábamos del proceso de análisis de elementos finitos, vamos creando paso a paso, aún y con el uso de diferentes modelos, un modelo de simulación. Ya partimos de la parte de preprocesamiento, ahora vamos a las condiciones de frontera, ahora vamos nuevamente a la interfaz de FIMA y lo que vamos a ver es el modelo de un motor 4 cilindros en línea. ¿Por qué incorporamos este modelo? Bueno, para lo que es la parte del ensamble de la cabeza y el block, estos ensambles se hacen por tornillería y estos ensambles llevan una carga muy especial precisamente porque debemos asegurar que haya un sello perfecto entre ambos componentes, inclusive revisar si esas cargas son lo suficientemente altas para mantener el sello con el empaque y si nuestros tornillos son lo suficientemente adecuados para soportar esa carga. Entonces vamos a simplificar un poco el modelo con el ensamble del block, la cabeza y la tornillería. Si yo oculto la cabeza, puedo ver posicionados todos mis tornillos. Ahora, el primer paso cuando estamos trabajando a nivel de ensamble no solo es identificar las fuerzas presentes y las restricciones, sino también como parte de las condiciones de frontera entra lo que es la interacción entre los componentes de mi ensamble. Para ello, FIMAP nos presenta la facilidad de crear una conexión automática entre componentes en la que yo puedo definir que los contactos cara a cara sean marcados para su posterior uso. Es importante hacer uso de todas las facilidades y todas las herramientas automáticas que tiene el software. Sin embargo, también es importante revisar que esas características hayan sido bien interpretadas por el software y que la geometría cuente con todas las características y toda la idealización necesaria para que no haya un error en la interpretación misma.
Si yo oculto los sólidos, puedo ver en pantalla cuáles son las interacciones entre todos los elementos de mi ensamble. Podemos imaginar de algunos de ellos de manera muy simple, por ejemplo, que es la interacción entre el block y la cabeza, entre un tornillo y la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que yo reviso mi modelo, procedo a la creación de la malla. Como vimos previamente, podemos hacer uso de diferentes herramientas. Por cuestiones de la demostración, tengo un modelo que cuenta ya con la malla de los componentes, y lo que vamos a revisar es precisamente el uso de la malla para la creación de precargas en la tornillería. Entonces, me voy a quedar únicamente con algunos componentes de la simulación. Si oculto la malla por propiedades, por tipo de elemento, puedo quedar exclusivamente con el block y un componente de la tornillería. Y aquí puedo ver que, dado que el barreno es ciego, pues voy a tener que trabajar con, las curvas del modelo. Esto pueda parecer un poco difícil de digerir, pero si prestamos la atención suficiente y brindamos el detalle suficiente, podemos ver la interacción entre el block y el tornillo en únicamente una forma de silueta o curva. Aquí voy a hacer un pequeño acercamiento, voy a colocar eh, el ensamble de una forma que se pueda apreciar más lo que estoy mencionando, y pueden ver en morado delimitadas las curvas de la tornillería, y en color naranja marrón las curvas que corresponden a la parte del block. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a crear con el uso de las herramientas predeterminadas de mallado elementos de araña en una superficie. Ahora, a lo largo de la presentación, yo estaba dando énfasis al resaltador que incluye FIMAP. En el caso de un modelo como este, es muy importante hacer uso de ello para poder identificar que realmente estoy trabajando con la característica que yo deseo. Verifico que la información es correcta, hago la creación, y el siguiente paso va a ser nuevamente un mallado de elementos de araña, pero en curvas. Hago un resaltado de la característica, verifico que la información es correcta, y si yo muestro la malla y la oculto por propiedades, puedo ver los elementos rígidos de araña creados en ambos componentes, en el fondo del tornillo y en el límite del barreno del block. Ahora, es importante crear una propiedad de elementos de viga, que es la propiedad sobre la cual gira el uso de las precargas en la tornillería. Y en esta ocasión voy a hacer uso de la geometría, pero yo conozco la característica principal, es decir, que es una sección transversal circular. Voy a tomar información, puedo tomar información del modelo, haciendo uso de un nodo a otro nodo, me arroja la información de ese radio. Creo la característica, FIMAP nuevamente me da de alta todos los valores necesarios para la simulación, y a partir de esta propiedad voy a crear un elemento con la propiedad de viga del nodo inferior al nodo superior que contacta a los elementos de araña,
un vector de localización para el mismo y como pueden ver en pantalla se muestra la conexión que se ha creado entre los mismos. A partir de este punto yo puedo crear la carga que existe entre esos componentes, creando un nuevo set de cargas y definiendo una carga como precarga en un elemento. Vamos a definir un valor de 500 newton metro y me pide seleccionar el elemento. Nuevamente reviso que estoy seleccionando el elemento correcto, que es el que une a ambos elementos de araña. En efecto es correcto y en pantalla se muestra la nueva característica que es la precarga de la tornillería. Es cuestión de hacer esto con todos los elementos que integran a mi modelo para poder revisar precisamente si las condiciones de operación son funcionales en términos de la simulación. Vamos a volver nuevamente a la presentación y vamos a ver precisamente que en la simulación de ensambles el tamaño de los modelos sólidos en un ensamble por lo regular es bastante grande y la eficiencia que nosotros requerimos en esos modelos también es bastante alta. Esto impacta directamente a los tiempos de ejecución, de visualización y de manipulación. Como pudieron ver, es de vital importancia tener la capacidad de manipular el elemento con la certeza de que estamos haciendo las operaciones sobre la característica que queremos definir. FIMAP nos ayuda precisamente con estas herramientas de visualización e idealización de la geometría CAD para agilizar y reducir nuestro tiempo en la creación de modelos y en la obtención de un resultado. Con la creación y visualización de entidades de elementos finitos de 0D, como fueron los nodos centrales de 1 y 2D, para asegurar precisamente esa precisión y evitar cualquier error al momento de realizar la simulación. ¿Cuáles son nuestros beneficios? Pues tenemos modelos de elementos finitos eficientes que nos proporcionan respuestas precisas, aun y cuando la información que estamos trabajando es muy amplia. Vamos a dar paso a lo que es la conectividad Solid Edge FIMAP. Esta conectividad es otro paso en la simulación, pues precisamente FIMAP es totalmente asociativo con Solid Edge, y aun y cuando Solid Edge cuenta con herramientas de simulación, la solución es escalable según las necesidades. Cuando la complejidad de la simulación se sale de las capacidades que puede soportar la simulación Express o la simulación de Solid Edge, nuestra siguiente opción es FIMAP, precisamente dada esa asociatividad entre ambos. ¿Por qué viene esto? Pues, como mencionaba al inicio, en el proceso de la creación de un análisis de elementos finitos, lo que vemos es que la incorporación del conocimiento obtenido de la simulación al modelo CAD es la parte más importante de la misma, pues el diseño se retroalimenta de la simulación formando un ciclo. En pantalla podemos ver un proceso de diseño sin simulación. Parte del concepto, viene el diseño, viene un amplio periodo de validación y finalmente la producción. Cuando incorporamos diseño con simulación, vemos que del concepto pasamos a la parte de diseño y validación virtual por la parte de análisis de elementos finitos. Obviamente el tiempo de diseño se incrementa al agregar el proceso de simulación. Sin embargo, el tiempo de validación se reduce significativamente, pues tenemos pocos prototipos físicos y pocas pruebas destructivas. Esto significa un ahorro en tiempo y, por supuesto, significativo en costos para lanzar nuestro producto al mercado. Para ver todo esto,
vamos a hacer una demostración entre la conectividad Solid Edge FIMA con la actualización de un modelo de simulación, hacer cambios en la geometría basados en los resultados y actualizar la simulación. Podemos ver la interfaz y una vez que yo tengo el modelo terminado y quiero realizar una validación, como comentaba, podemos hacer uso de la simulación incluida en Solid Edge o pasarnos directamente a FIMA. Una vez que yo hago la conexión, vemos que en pantalla se muestra nuevamente la interfaz de FIMA en la que yo tengo cargada la pieza con la que estaba trabajando y no solo eso, del modelo puedo acarrear los materiales. Si yo los reviso, cuento con la información del material y las propiedades del mismo. Esto agiliza también mi tiempo de preprocesamiento. El siguiente paso sería mallar el componente. Vamos a hacer uso de la herramienta automática de mallado tetraédrico utilizando los atributos de mallado con los que cuenta mi simulación. Procedemos a hacer esto y vemos cómo en pantalla se muestra la malla. El siguiente paso sería trabajar con las restricciones. Vamos a crear en el modelo una carga. Como podemos ver, estamos trabajando con un componente que sujeta la horquilla de una motocicleta. Entonces vamos a ver reflejado en los dos extremos una fuerza proyectada a lo largo del eje Z. Nuevamente verificamos que la selección sea correcta. Vamos a editar un valor de fuerza de 8000 newtons sobre el eje Z. Y como podemos ver, automáticamente en pantalla nos muestra esa característica. La voy a ocultar brevemente para proceder a la creación de las restricciones. Nuevamente las restricciones las creamos sobre superficies, directamente sobre el modelo. En este caso, tomaré la característica central y la delimitaré como una restricción totalmente fija. Y en la parte lateral es vital identificar que contamos con una restricción de no rotación, sin embargo, sí traslación. Verificamos que la selección sea correcta y delimitamos la característica de no rotación y automáticamente veo reflejadas dichas características en mi modelo aunadas con las cargas. A partir de este punto yo puedo proceder a crear un análisis y FIMAP, como hemos comentado, trabaja con los diferentes solvers existentes en el mercado. Vamos a hacer uso y sacar beneficio de la integración con NX Nastran y cuenta con diferentes tipos de análisis, estáticos no lineales, análisis de respuesta, de valores propios, transferencia de calor y flujo, etc. Haremos un análisis estático de esfuerzo de formación y vemos cómo FIMAP reconoce automáticamente las condiciones de frontera y me define que tengo una restricción dada de alta y una carga dada de alta. Analizo la simulación, se muestra mi pantalla del solver, vemos cómo Nastran comienza a trabajar y yo puedo ver de la simulación todas las características, puedo ver toda la información, puedo ver la matriz de solución, vemos que trabajó una cantidad aproximada de 143,000 ecuaciones, la solución ha terminado y si yo muestro la malla y reviso el preprocesamiento, puedo revisar la deformación, obviamente
para fines demostrativos está exagerada la deformación, y puedo incluir una escala de colores en las que yo, viendo los estreses de von Mises, veo cuáles son las regiones en las que mi componente está sujeto a un mayor estrés. Como comentaba, si yo utilizo una deformación actual, pues podemos ver que el modelo prácticamente no se mueve. Esto lo podemos corroborar revisando la traslación total. Ahora, es sabido, dadas las características del material, que su esfuerzo de excedencia es aproximadamente 500 megapascales. Aquí tenemos esfuerzos que alcanzan el valor de los 1500 megapascales. Es una sección mínima, pero podemos considerar eh, que en ese punto pueda presentarse una falla. Para esto, lo que vamos a hacer es pasar nuevamente a la interfaz de Solid Edge, y haciendo uso de las ventajas que nos ofrece esta herramienta, vamos a añadir una característica de una librería. Voy a traer unas costillas que me van a servir como elemento de refuerzo, y las voy a dar de alta y le voy a agregar esta característica al modelo. Como podemos ver, esto lo podemos hacer de una forma muy sencilla y práctica, y una vez que yo añado esa característica al modelo, cualquier detalle que hubiera existido se ajusta, y yo cuento con un nuevo modelo en el que ahora puedo volver a hacer una revisión para corroborar cómo es que este cambio impactó a mi simulación. Si yo procedo nuevamente a la opción de FIMAP, voy a guardar el modelo, automáticamente me pregunta si yo estoy de acuerdo en actualizar ese sólido. Vamos a decirle que sí es necesario actualizar el sólido. Obviamente, cambios van a ser necesarios, pues la geometría ya no es la misma. Por lo tanto, eliminaremos la geometría y la malla previas, pero conservaremos las características de operación. En este caso, veremos que las restricciones y las fuerzas siguen ahí, y todas las propiedades de material y características sólidas siguen ahí en mi nuevo modelo con las costillas. Entonces, con una simple selección de una malla y la opción automática de mallado tetraédrico, yo puedo hacer uso de los atributos con los que ya contaba la simulación. Puedo ocultar los sólidos, puedo analizar nuevamente el modelo. El proceso sigue el mismo orden lógico. Nastran comienza a hacer las actividades necesarias para obtener un valor. Puedo revisar todas las características, y una vez que ha terminado, puedo ver en los resultados mi nuevo resultado de esfuerzo de formación. Ahora estoy trabajando con un valor de 688 megapascales. Es decir, ese cambio en la geometría impactó aproximadamente en una reducción del 50% de el esfuerzo que yo tenía sobre mi componente. Si de la revisión actual un nuevo cambio es necesario, podemos repetir este ciclo, como mencionaba previamente, hasta que satisface todas y cada una de las necesidades y de los requerimientos que hay para que mi pieza sea completamente funcional. Regresando a la presentación, podemos ver entonces que la conectividad me permite hacer esta transferencia de conocimiento de una manera muchísimo más sencilla. ¿Por qué? Los cambios de ingeniería basados en los resultados de un análisis de elementos finito son necesarios
para asegurar la funcionalidad de mi componente y que cumpla con todos los requerimientos de un cliente o especificaciones para su correcto uso en algún ensamble o algún otro mecanismo. FIMAP nos ayuda asociando esta simulación con un modelo y actualizando la misma tras realizar los cambios. Y en la parte de Solid Edge, esta asociatividad nos permite hacer los cambios en el CAD para validarlos con un modelo de elementos finitos, aprovechando las ventajas que nos ofrecen ambas herramientas. Es decir, el beneficio es un proceso de diseño que se retroalimenta de la simulación para la validación de mis componentes. Entonces, si revisamos de manera rápida el paso del modelo CAD a la simulación de elementos finitos, para el acceso limitado a modelos CAD, FIMAP nos puede importar datos CAD de una forma confiable desde una amplia variedad de fuentes y no tenemos esa complicación. El acceso limitado de herramientas de limpieza de la geometría y deficiente para la idealización de la misma, podemos ver que FIMAP puede idealizar la geometría CAD para crear modelos de elementos finitos precisos y eficientes, a la vez de que dispone de las capacidades automáticas y manuales para la preparación de toda la geometría y el modelo de simulación. Como resultado, obtenemos una simulación más rápida, podemos dar seguimiento al diseño, un menor tiempo de desarrollo y aceleramos la comercialización o el tiempo al mercado de nuestro producto. Entonces, como conclusiones, vemos que FIMAP es fácil de usar, tiene una interfaz de usuario intuitiva, tenemos un aumento de la productividad, lo que significa un lanzamiento acelerado al mercado. La curva de aprendizaje para cualquier usuario que ya ha tenido interacción con un software CAD o un software de análisis de elementos finitos se reduce significativamente y por lo tanto reducimos la sobrecarga de entrenamiento necesario para capacitar el personal. Tenemos una completa funcionalidad de modelado para diseños completos, que es escalable, como pudimos ver, para los problemas de ingeniería más complejos. Es decir, es una solución de alta calidad que nos asegura resultados precisos y su uso es bastante robusto. Establece nuevos estándares en la simulación porque es independiente del CAD, aprovecha el núcleo de modelado para sólido y no ocupa una base CAD como tal. Su solver es independiente, como vimos, soporta todos los principales solvers comerciales del mercado y tiene una amplia integración con Nastran.